Buenas tardes. Hoy tenemos una visita muy especial. Se trata de la arqueóloga Julia Mayo, quien hizo un hallazgo excepcional en el 2010 junto con su equipo en un sitio arqueológico que se llama El Caño, en la provincia de Coclé, si mal no recuerdo. Y bueno, es realmente pues uno de los contextos arqueológicos, digámoslo como importantes en el área arqueológica de esta región, pero sobre todo porque tiene orfebrería y es pues casi que es excepcional encontrar este tipo de contextos actualmente. Entonces, bueno, no siendo más, invito a Julia acá a este espacio. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a tres personas muy especiales del Museo del Oro: a María Alicia Uribe, la directora, sí, Lucero Gómez y Juanita Sanz, sí, las cuales me han invitado a que esté aquí. En realidad yo he venido a Bogotá al museo porque desde hace un tiempo nos hacemos cargo de una colección muy importante que, como decía Alejandra, estamos excavando en El Caño, y venía a que ellas nos entrenasen un poco en el aprendizaje de la metodología de la categorización de los artefactos de oro y cobre, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la atención, y las felicito además por el gran museo que tienen, el gran equipo profesional que tiene este museo. Y bueno, lo que yo voy a presentarles a continuación es el resultado de un análisis de contexto funerario, como decía Alejandra, de una tumba del Caño, de la necrópolis del Caño, que es una necrópolis de la cultura Coclé, situada en la región central de Panamá. Es la región arqueológica Gran Coclé. Y en esta tumba no solamente hemos encontrado el depósito del enterramiento, que quizás es de los depósitos más lo más destacado de una tumba, ¿no?, el enterramiento, sino que hemos logrado identificar hasta un total de 11 depósitos rituales que nos hablan sobre el ritual funerario de un guerrero que murió hace 1000 años en Coclé y fue enterrado en este cementerio, en esta tumba. En primer lugar, me gustaría decir que los rituales funerarios no son solamente el entierro, sino que se componen con una serie de ceremonias que tienen diferentes objetivos: dar un cierre a una parte de la existencia del individuo. Otras ceremonias sirven para ayudar al alma de los fallecidos a alcanzar esa meta en el más allá, en el otro mundo. Y también existen ceremonias en las que se celebra pues la transformación en otros seres, en otras realidades, las llegadas al más allá. En Panamá contamos con muy poca información de contextos arqueológicos. En realidad tan solamente conocemos bien 6 cementerios que se encuentran al sur de la península de Azuero. No sé si tenemos un puntero láser para que pueda... Bueno, sí. 3 de los cementerios más importantes, de las coetáneos con El Caño y Sitio Ponte, que son los 2 cementerios que nosotros estudiamos, se encuentran al sur de la península de Azuero. Son entierros sencillos en depósitos primarios, de cúbito dorsal flexionado, como se puede ver aquí. También encontramos entierros en urna. También se ha estudiado muy bien un cementerio que se encuentra en la bahía de Parita, que es Cerro Juan Díaz, en la que de nuevo se repiten estos patrones de entierros muy sencillos sobre el piso o en urnas funerarias. Y lo mismo en el área donde se encuentra hoy el Canal de Panamá, donde hay 2 cementerios importantes, que serían el de Playa Venado, y hay algunos cementerios que no han sido estudiados por profesionales, pero que también son relevantes, como el de La Tranquilla, donde hemos encontrado objetos funerarios muy similares a los del Caño, pero como digo, son excavaciones no profesionales. Aparte de estos cementerios, los 2 yacimientos arqueológicos con tumbas más importantes de la región son los cementerios del Caño
y el de Sitio Conte. El cementerio de Sitio Conte, bueno, estos dos cementerios se diferencian con respecto a los demás en que son entierros múltiples en los que se ve que existe una clara diferenciación social y económica entre los individuos enterrados dentro de una misma tumba. Por lo tanto, lo que demuestra este relativo conocimiento del mundo funerario de la región es que existen diferentes realidades sociopolíticas viviendo al mismo tiempo, ¿no? Conviviendo. En la región central serían sociedades jerárquicas, muy probablemente en otras regiones pues son sociedades igualitarias. Entonces, bueno, aparte de lo que son la información arqueológica, existen dos documentos históricos que nos aportan muchísima información sobre los rituales funerarios. Si bien es cierto, es del siglo XVI, vemos que existen muchas analogías con lo que vemos en los depósitos arqueológicos, y estos dos documentos son la Historia Natural y General de las Indias, escrita por Gonzalo Fernández de Oviedo en el siglo XVI y publicada 300 años más tarde, y una carta escrita por un capitán español llamado Gaspar de Espinosa, que dirige a los reyes de España, y en la que describe con total detalle el ritual funerario de un cacique, el cacique Antatarao Parita, que vivió en el siglo XVI en las proximidades, en una población muy próxima al sitio que nosotros estamos excavando. Por lo tanto, nosotros nos nutrimos de esta información histórica para poder complementar nuestro conocimiento arqueológico sobre estos rituales funerarios. Y bien, lo que ven en pantalla es una vista aérea de la necrópolis del Caño, del sitio arqueológico El Caño, que es un sitio muy conocido o bien conocido porque presenta dos alineamientos, uno de 105 metros de longitud que discurre oeste-este y otro de 17 metros de longitud que se distribuye de norte a sur, y son unos monolitos que están acompañados con unas grandes piedras de Calcedonia. El parque además presenta una calzada de cantos rodados que conecta el río con el recinto de la necrópolis, y del cual se conservan tan solo 17 metros dentro del parque arqueológico. Este sitio arqueológico se encuentra a 2,5 kilómetros de Sitio Conte y fue interpretado hasta antes de nuestras investigaciones como el centro ceremonial de Sitio Conte, es decir, el lugar donde se realizaban los rituales funerarios de los jerarcas, de los caciques, de los grandes guerreros enterrados en la necrópolis de Sitio Conte. Nuestras investigaciones aquí pusieron en evidencia de que no se trataba de un cementerio, perdón, del centro ceremonial de Sitio Conte, sino que en realidad era un cementerio coetáneo, utilizado al mismo tiempo, pero un cementerio independiente. Hasta el año 1926, El Caño tenía además una treintena de esculturas de basalto, algunas muy interesantes que veremos a continuación, pero que hoy se encuentran en diferentes museos en los Estados Unidos. Creo que aquí en el museo tienen dos artefactos, pero que son muy importantes a la hora de entender cómo eran los rituales funerarios. Como decíamos, nos vamos a centrar en lo que es el ritual funerario de la persona enterrada en la tumba 2 del Caño. Esta es una tumba que fue excavada en el aluvión de forma escalonada. Tiene 5,6 metros de longitud por 3,2 de anchura, y el depósito más profundo, donde se encuentra el entierro principal, el entierro que contenía los restos de la persona de más alto estatus enterrada en la tumba, está a 4,5 metros de profundidad. En esta fosa se colocaron 5 entierros, uno en la primera plataforma, en la que se colocaron 5 individuos, todos en decúbito ventral extendidos, es decir, boca abajo. En la segunda plataforma se colocaron 3 individuos de la misma forma, en posición en decúbito ventral extendido, y en la última, al fondo de la tumba, se colocaron 19 individuos. Como digo, el jefe principal, la persona principal, está en este depósito. Y bueno,
Una de las razones, como decía al principio, no es la primera vez que se excava un cementerio de estas características, porque en 1930 se excavaron grandes tumbas en Sitio Conte. La diferencia entre la metodología de la excavación entre un equipo, el actual, el nuestro, y las de estos viejos arqueólogos, es que nosotros realizamos excavaciones por unidades culturales. O sea, detectamos las fosas e interpretamos todo lo que hay dentro de la fosa como parte de un mismo episodio, que sería el del entierro de las personas enterradas ahí. Entonces, de esta forma hemos logrado identificar, aparte de los entierros, hasta 7 ofrendas que están separadas una de las otras por depósitos de colmatación, que son producto de inundaciones, de las inundaciones de los ríos. Y es lo que nos da esa secuencia de uso, de diferentes usos de las tumbas, ¿no? Y las que nos permiten hacer un cálculo también de lo que es la duración del ritual funerario, desde que se produce el entierro hasta que se cierra con una ofrenda final. Por supuesto, una de las dificultades que tiene esta excavación, este análisis, es que son tumbas que nunca se cerraron con tierra, con arena, y al no hacerse así, todos los materiales colocados dentro de ellas a diferentes alturas pues colapsaron o se deslizaron hacia las partes más bajas. Entonces, para poder llegar a un entendimiento de todo esto, lo primero que tuvimos que hacer es un remontaje de todas las piezas y bueno, eso tomó muchísimo tiempo. Como decía, esto es una diapositiva en la que se muestran esos depósitos de relleno en un perfil interpuestos entre los depósitos rituales. ¿Quién era la persona entrada en esta tumba? Antes de poder llegar a saber o a abordar el tema de cómo fue el ritual funerario, sabemos que los rituales funerarios dependen en gran medida de la persona que muere, ¿no? Entonces, una de las primeras tareas en la investigación fue el hacer un análisis de los ajuares funerarios y el contexto para poder determinar cuál fue el rol social, la edad y otras identidades del individuo principal enterrado aquí. Esto sería una imagen del entierro principal, el que se encuentra al fondo de la tumba. Hay un total de 19 individuos y la persona de más alto estatus fue colocada también boca abajo, justamente en el medio de la composición de cuerpos. Esto sería una imagen de sus ajuares funerarios en oro, también tenía artefactos de hueso, de piedra, y estos serían los restos de su cuerpo una vez retirado el ajuar funerario. Para llegar a determinar cuál era el rol, cuál era la identidad de esta persona, seguimos en primer lugar la metodología, bueno, utilizamos los conceptos clásicos de la antropología empleados o definidos por Binford, según el cual todos estos ajuares funerarios representan de algún modo cada una de las identidades sociales del individuo. A continuación tratamos de hacer una división, una categorización de los artefactos funerarios separando aquellos artefactos de la dimensión horizontal, es decir, aquellos que pudo haber adquirido a lo largo del tiempo con la edad, de los artefactos de la dimensión vertical, que son aquellos artefactos que el individuo ha podido heredar de sus padres. Y bueno, en resumen, los artefactos heredados serían los pectorales y los brazaletes, y los adquiridos todos los demás. Además, en esta tumba tiene la peculiaridad, o este entierro, estos ajuares tienen la peculiaridad de que hay dos categorías de artefactos, que son las armas y lo que nosotros llamamos trofeos de guerra o de caza. Las armas serían hachas, puntas de proyectil. Los trofeos de caza serían todos los ajuares que son elaborados con dientes de perro, dientes de cachalote, huesos de diferentes especies de animales. Y los artefactos, trofeos de guerra, serían los collares de dientes humanos. Visto el conjunto,
llegamos a la conclusión de que el entierro era el entierro de una persona, de un guerrero importante, que fue enterrado con 27 guerreros más, porque todos ellos llevan ese tipo de artefactos: hachas, puntas de proyectil, espinas de caudales de raya, cinturones y dientes de perro, etcétera. Entonces, aparte de todo esto, en estos análisis sobre las identidades de los individuos, estamos aplicando un nuevo concepto, que es el interpretar el entierro como el escenario en el que estos señores trataron de escenificar la realidad de los guerreros. En este caso sería, bajo nuestro punto de vista, todas estas tumbas tienen la particularidad de poder ser interpretadas como marcos escénicos. Es decir, que la simetría en la que fueron colocados los cuerpos, la complementariedad de los símbolos, hay ciertos aspectos en la tumba, el hecho de que, por ejemplo, todos estos ajuares funerarios son nuevos, nos llevan a pensar de que todo fue muy premeditado, estudiado y que representan algo. Y en el caso de la tumba 2, que es la tumba de un guerrero, lo que representan es pues a un escuadrón de guerreros, ¿no? Recientemente hemos excavado una nueva tumba, que es la tumba 7, en la que el personaje principal es un niño de 10 años y sus acompañantes son un adulto que también tiene muchos artefactos de oro y que es colocado además a su lado, pero el resto son guerreros, mujeres y niños. Entonces, recuerdo que cuando tratamos de identificar al personaje principal de esta tumba, y estudiando primero en qué forma aparecían los ajuares, cuantificándolos, etcétera, el adulto y el niño tenían más o menos la misma cantidad de ajuares y no sabíamos muy bien entonces a qué referirnos, quién es el dueño de esta tumba. Pero aplicando después el análisis iconográfico de la tumba como tal, en la que los individuos forman parte de esa iconografía, de esa teatralidad, nos dimos cuenta que sus acompañantes más bien representan a una corte infantil, a los guerreros que cuidan al niño, a las mujeres que cuidan al niño, a los niños que juegan con él, y dedujimos de esa otra tumba de que el niño era el personaje principal y el adulto con ajuares de oro que lo acompaña es sencillamente un acompañante. Entonces, ¿en qué consistió? Una vez ya sabemos que es un guerrero. Bueno, no he dicho que es un guerrero, sabemos la edad, tenía alrededor de 45 años de edad cuando murió, o sea que era un señor bastante mayor para la época. Bueno, ¿en qué consistió su ritual funerario? Bueno, en primer lugar, prepararon su cuerpo. Esto es algo que probablemente no se realizó en la tumba, sino que se hizo, contamos con información de las crónicas que nos dicen que son rituales que se realizan en el asiento viejo, que es el poblado donde viven los caciques, los principales, los jefes, probablemente en un gran rancho. Y entonces a este señor se le viste, pero no se le viste con todos esos ajuares que hemos visto con la fotografía anterior, sino con solamente algunos de ellos, como son los brazaletes. En esta imagen se ven los restos de los sedimentos y otros restos que sacamos dentro de uno de los 4 brazaletes que tenía el individuo, y vemos que conserva todavía el húmero, es decir, que podemos acreditar que por lo menos estos brazaletes fueron utilizados o se le vistió con estos brazaletes. También pudimos certificar en campo que el cinturón que estaba colocado alrededor de su cintura, es un elemento que se utilizó para vestir el cuerpo de este señor, igual que los collares. El resto de los artefactos fueron colocados después. Bueno, entonces, una vez fue vestido, se lo desecó. Calculamos, una vez excavamos el cuerpo de este guerrero, notamos de que el cuerpo había perdido volumen y calculamos la anchura del bulto funerario, porque después fue amortajado. Calculamos la anchura en 20 centímetros en base a lo que miden los pectorales que fueron colocados después en el bulto funerario antes de ser amortajado. Y aparte de esto, debajo de su cuerpo
De hecho, debajo del cuerpo de los 19 guerreros que fueron enterrados en el tercer nivel de esa tumba, encontramos uno de los artefactos utilizados en ese proceso de desecación, que es este gran cuenco que tiene 53 centímetros de diámetro y que creemos tenía restos orgánicos dentro, que creemos que recibió o en la que se almacenó los restos de fluidos, grasas y demás, resultado del proceso de desecación. Vemos además que no es la primera vez que en la tumba, que en las tumbas de estas de las necrópolis de Río Grande encontramos elementos de procesos anteriores al entierro utilizados en el tratamiento del cuerpo, porque en Sitio Conte, al menos 5 tumbas de Sitio Conte, esta es la tumba 26, debajo de los entierros aparecen elementos como esto, que es una laja, que según la interpretación de Samuel Lothrop, que fue el arqueólogo de Harvard que excavó este sitio, son lajas que eran las que se utilizaban para colocar los cuerpos para ser desecados. Además son unas lajas muy particulares por 2 razones. Tienen una canaladura que se puede ver en la fotografía perimetral, que imaginamos es la que recoge los fluidos de la desecación, y aparte de eso aparecen quemadas y fragmentadas, imaginamos que es por la aplicación, por haber sido colocadas sobre algún lecho con fuego, ¿no? En nuestro caso, ellos se llevan a la tumba este gran recipiente que vemos aquí entre los cuerpos, que es este gran plato donde colocaron los restos de los fluidos, y que además después, cuando veamos cuál es el orden de la colocación del entierro, vemos que tiene un entierro especial aparte del entierro del resto de los guerreros. Como decía, a continuación, después de la desecación, de que ha sido desecado, el cuerpo es enfardelado, es decir, con algún tipo de telas o tejidos empapados en resina. Ellos envuelven esa momia, y además sabemos que lo hacen de derecha a izquierda, porque los pectorales que son colocados sobre su espalda, una vez desecado, pues tienen esa torsión que va de derecha a izquierda. Otra de las evidencias del enfardelamiento son el hecho de que encontramos restos de cuerdas empapadas en resinas que parecen atar sus piernas, y los cóndilos de las rodillas, sus rodillas aparecen juntas, que es una característica o el tipo de evidencia típica de los cuerpos enfardelados. Sabemos que fue enfardelado con resinas y que estas resinas estaban calientes porque todo el cuerpo del guerrero de esta tumba, del jefe guerrero, estaba cubierto por resinas, y además porque los pectorales, que son de oro martillado, es imposible que se hayan podido doblar si no se les aplica calor, es decir, que de alguna forma interviene el calor en el proceso del enfardelamiento. Y bueno, podemos hablar un poco de la simbología de los pectorales. En todos ellos se representa un icono muy típico de Coclé, con además una larga tradición en la zona, que llamamos avesaurio, que es una composición de un reptil con plumas, que es la fórmula artística de poder representar, creemos, la ubicuidad, que es una de las características típicas de todos los dioses, ¿no? Están construyendo con partes de diferentes animales a un ser que es capaz de moverse por diferentes esferas del universo. Y lo curioso de este asunto, que además es algo nuevo que no se ha visto en Sitio Conte, es que las 4 representaciones representan a lo mismo. La base metafórica es el cocodrilo, solamente que parecieran diferentes advocaciones. En este caso, por ejemplo, muy particular y muy interesante, el cocodrilo es representado con la cara de un anciano, probablemente una advocación de Dios creador, ¿no? Otra de las evidencias del uso de resinas y otras sustancias suntuosas es que los pectorales tienen estas huellas de brochazos sobre la superficie que no hemos retirado, por cierto. Es el tipo de cosas que probablemente el retirarlas embellecería la pieza, pero
eliminaría la evidencia arqueológica de todas nuestras interpretaciones. Y bueno, a continuación, una vez en el poblado de este señor lo desecan y lo enfardelan, lo trasladan al caño. Imaginamos que utilizan el río porque, como decíamos al principio, tenemos en el caño una calzada de 460 metros de longitud que conecta el río con el centro ceremonial. Y además creemos que a lo largo, por supuesto no tenemos evidencia arqueológica de qué pasó en ese traslado, pero muy probablemente aprovecharon la carga simbólica del río para seguir ritualizando, haciendo ceremonias. Una vez llegados al parque arqueológico, pues imaginamos que todos los guerreros que fueron enterrados con este señor, los 26 guerreros, los oficiantes del ritual, por supuesto la momia del guerrero, etcétera, cruzaron por la calzada para llegar hasta el centro ceremonial. Y una vez allí, nosotros no hemos hecho excavaciones en el centro ceremonial, pero sí sabemos que existen estos monolitos con estas grandes piedras de Calcedonia. Y como decía al principio, en el sitio arqueológico hubo hasta 1926 que un coleccionista retira de este lugar alrededor de 30 esculturas monolíticas. Pues tenía este grupo de piezas que nosotros investigamos yendo a las diferentes locaciones donde se encuentran en la actualidad, y descubrimos algunas de ellas muy interesantes, como esta que está aquí, que es la misma pieza representada en diferentes vistas y que representa a una persona que está atada a un monolito y además está descabezado. Te decía Juanita antes que tienen arriba dos piezas, y una de las características precisamente de este conjunto de esculturas es que muchas de ellas aparecen descabezadas o parcialmente rotas, y es algo muy extraño porque es basalto. Entonces pareciera que este tipo de fracturas fuese intencional, ¿no? Y las caracteriza porque las de arriba están rotas, ¿no? Entonces creemos que el conjunto, estas esculturas, pues esto representan pues a personas atadas a monolitos, representan, esta es muy curiosa, representa a un felino atacando a una persona, otras representan a flautistas, otras son personajes sin una identidad aparente, y hay un grupo de esculturas antropomorfas. Nosotros las hemos interpretado como el conjunto de ellas como la representación de una de las ceremonias que pudo haberse realizado en ese lugar, que son los sacrificios humanos o los suicidios o las muertes rituales, digámoslo así. Además, bueno, son coetáneas a las tumbas y se encontraron a 50 metros de ellas. ¿Cómo murieron todas estas personas o qué pasó aquí? Bueno, no tenemos evidencias arqueológicas ni tampoco las lograron identificarlas en Sitio Conte de cómo se producían estas muertes. Hasta este año que hemos encontrado una tumba en la que sí hemos encontrado a un señor que estaba entrado boca abajo y la cabeza boca arriba y varias fracturas en el cráneo. Pero lo usual era no ver grandes traumatismos en las tumbas del Caño, ¿no? Entonces, nuestra interpretación sobre estas muertes rituales es el que pudiesen haber sido ocasionadas con algún tipo de actividad que no deje en evidencia en los restos óseos, como puedan ser el envenenamiento. Y además tenemos estas menciones en los textos históricos sobre la práctica en algunas zonas del Istmo de los suicidios, de los allegados a los caciques, a la muerte de un cacique, para acompañarlos al más allá. Y además lo hacían bebiendo de una olla con una concha o hostia. Nosotros nos hemos encontrado en la tumba 2 una representación de un pez globo, de un tamboril, con sus típicas motitas blancas, y en su interior habían encontramos los restos de 3 ejemplares de Gunteridia formosa y Spheroides annulatus, que son 2 especies de tamboriles. Entonces, sabemos que estos peces tienen una sustancia que se llama tetradotoxina, que es una sustancia venenosa que puede causar la muerte por asfixia. Y si bien es cierto, han aparecido en otros sitios de Coclé, y estoy viendo aquí a Diana Carvajal, que lo ha encontrado en la Cueva de los Vampiros, ¿verdad?
Y también tenemos menciones en las crónicas, Richard Cook los he encontrado en otros sitios de la bahía de Parita, tenemos menciones en las crónicas de la ingesta de pez globo. Yo lo tengo que interpretar en un contexto funerario donde hay muchas muertes programadas. Entonces, mi interpretación es que muy probablemente pudieran haber sido usados en esta ocasión como un veneno para suicidios colectivos. Y bueno, una vez, no lo dije antes, pero es importante decirlo. ¿Cuándo se producían estos traslados? Según el arqueólogo que excavó en Sitio Conte, Samuel Lodro, y en nuestra opinión también, estos traslados se realizaban, estos entierros y todos los rituales posteriores al entierro, en el verano. ¿Por qué? Porque estos entierros se realizan a 4.5 metros de profundidad, y a esta profundidad nos topamos con el nivel freático. Y esto dificulta muchísimo cualquier cosa que puedas hacer dentro de una fosa. Y lo digo porque es que nosotros excavamos también en verano, nos lo encontramos en verano cuando el nivel freático está supuestamente más bajo, nos lo encontramos a 4 metros de profundidad y tenemos que excavar con pozos de extracción de agua porque es imposible poder excavar un entierro a 4 metros lleno de agua. Entonces, muy probablemente estos rituales o estos entierros se realizaban en la estación seca, que en Panamá empieza a finalizar el mes de diciembre, desde la segunda quincena del mes de diciembre hasta el mes de mayo. Otra de las razones por las que pensamos que lo hacían en la estación seca es porque nos hemos encontrado muchas fosas dobles. Es decir, al excavar una fosa nos hemos encontrado con que la fosa está vacía, ha habido un relleno de colmatación y de nuevo una fosa sobre la cual se deposita el entierro, lo que indica que haya pasado un tiempo en el que ha habido lluvias y bueno, después nos encontramos con que han tenido que ser arregladas, limpiadas y adecuadas para colocar el entierro. Esto además justificaría las momificaciones. ¿Por qué momificar a un señor? Pues para tratar de conservar y pueda permanecer por más tiempo hasta que sea enterrado. Bueno, una vez dicho esto, seguimos. Una vez llegan entonces otra cosa importante. Si bien el entierro se produce en verano, la excavación de la tumba tuvo que por necesidad hacerse en invierno. ¿Por qué? Porque este aluvión sobre el que se excavan estas fosas es un cemento cuando está seco. Y teniendo en cuenta que las herramientas que utilizaban para excavar las tumbas eran de madera, muy probablemente o hidrataban la tierra o lo hacían en un momento en que la tierra estaba suficientemente húmeda y suave como para poder excavar esta fosa. Entonces, dicho esto, cuando ellos entran al entierro, a la fosa para depositar el entierro, les hacen una primera ceremonia en la que sanean la fosa. Aquí vemos una unidad que hemos llamado 235, en la cual además deja un incensario que imaginamos que es una primera ceremonia, una primerísima ceremonia en la que entran dentro de la tumba para sanear la fosa. Y a continuación empiezan a colocar todos los miles de artefactos y los cuerpos dentro de la tumba. Como decíamos al principio, lo primero que se entierra es ese gran platón en el que suponemos enterraron o almacenaron los jugos del cuerpo del guerrero. Y este plato fue enterrado junto con 2 guerreros en la posición que ven ahí. Uno está mirando hacia el sureste y el otro hacia el noroeste. Y uno además está el cuenco no tiene pedestal. El guerrero que tiene la cabeza hacia el sur, hacia el noroeste, está aguantando un poco el plato. Fue colocado por debajo del plato. Y a continuación se ponen los cuerpos del resto de los guerreros en grupos. Se ponen 2 grupos de 3 guerreros y 3 grupos de 2 guerreros, en la forma en la que aparecen ahí, buscando una simetría en el entierro. La simetría que hablábamos al principio, una composición equilibrada del entierro. Se ponen dos individuos en la parte sur y otros 2
otros dos guerreros en la parte norte. A continuación se coloca el cuerpo del guerrero principal o el jefe guerrero con todos sus ajuares funerarios. Acordémonos que era un bulto, es decir, que es todo un conjunto. Todos los ajuares de los guerreros, y sobre los grupos de los tres guerreros, se colocan dos paquetes de huesos humanos y animales mezclados, que no sabemos muy bien a qué viene, pero sí es algo que hemos observado en otras tumbas. Y en las esquinas de la fosa, dos ofrendas con objetos funerarios suntuosos, pectorales, brazaletes, cinturones, pero sin asociación directa a ningún individuo, es decir, colocados en las esquinas de la fosa sin asociación a ningún individuo en particular. Bueno, ese conjunto se cubre con una tapadera de madera sobre la cual se colocan, además de decenas de cerámicas, lo que creemos es el cuerpo de un niño o una efigie sustitutoria de un niño, pero que en todo caso lo que encontramos ahí son tres pectorales en miniatura con 4 brazaletes, y los 3 pectorales tienen exactamente los mismos iconos que los del adulto de esta tumba. En esta imagen se puede ver claramente la representación de aquella cara del anciano en uno de los pectorales. Y bueno, a continuación lo que hacen es seguir colocando cuerpos en la parte superior de la tumba, y colocan 3 cuerpos en la plataforma intermedia. Uno de ellos son guerreros, tienen sus hachas, puntas de flecha, espinas de raya, cinturones, collares y pulseras de dientes de perro. Uno de ellos es más importante que los demás, que es el que está colocado en el centro, que lleva un pectoral que representa un calamar, que es un icono muy diferente al que hemos visto en el entierro del jefe guerrero de esta tumba. Y bueno, como curiosidad decirles que lo que decíamos antes, esto no se ha encontrado, la mayoría de los objetos y cuerpos no se encuentran en su posición primaria, porque todos los artefactos pues han sufrido desplazamientos. Aquí vemos, por ejemplo, este cuerpo se correspondería con este guerrero de aquí, que es el I-13, que tiene las piernas en la segunda plataforma de la tumba, su cadera está adherida al escalón, y aquí tenemos los huesos de sus brazos, cráneo y orejeras colocados a los dos lados. Probablemente este individuo fue enfardelado, porque si no, no podemos explicar cómo ha podido desplazarse más de 1 metro sin haberse, por lo menos las orejeras, haberse desplazado, ¿no?, de su lugar. Entonces, ¿quién era esta persona? ¿Quién era el personaje, la persona enterrada en este grupo de 3 de la segunda plataforma? Bueno, como decimos, la iconografía es muy diferente a la del jefe guerrero de esta tumba. Es un calamar, que es un icono además que se ha encontrado en el caño. Hemos encontrado alguna otra pieza revisando catálogos de colecciones que muy probablemente provenga de Sitio Conte, pero no es un icono que tenga una tradición en Gran Coclés, sino que es algo nuevo. Sabemos por esa carta que Espinosa, que el capitán Gaspar de Espinosa escribe a los reyes de España en 1919, describiendo el ritual del cacique Parita, que no solamente se sacrificaban a personas sencillas, sino que se ofrecían a los hijos de caciques de otras jefaturas, ¿no? Y bueno, probablemente este sea el caso. Nosotros creemos que existe una relación entre el ícono y que los clanes, estos íconos, aparte de ser representaciones de deidades, representan a los diferentes clanes, y el hecho de que haya íconos diferentes puede deberse a que este otro guerrero enterrado en esta tumba provenga de algún otro clan diferente al del guerrero principal. Y bueno, sobre el segundo nivel de entierro se tapó de nuevo con una tapadera, sobre la cual se colocaron de nuevo pues más ofrendas, que con el tiempo colapsa, y sobre el primer nivel de entierro se colocan 5 cuerpos que nosotros llamamos los guardianes, que de nuevo son guerreros,
porque se encuentran en la parte alta de la tumba, cerca de la entrada. A continuación, lo que ocurre, imaginamos, es una estación lluviosa. Lo que encontramos sobre los cuerpos, sobre todos estos cuerpos, es un bloque de sedimento sobre el cual encontramos la primera ofrenda, que sería esta, la que llamamos 135, y que consiste en un grupo de vasijas. En esta parte de la tumba se colocaron 5 vasijas, y en la parte superior de la tumba, junto a los restos de los guerreros enterrados en la parte de arriba, se colocaron otras 5 vasijas. Nosotros creemos que esas vasijas efigies están representando a los guerreros, a los 8 guerreros de la parte superior de la tumba, y a 2 oficiantes del ritual, que llamamos oferentes, y que son 2 vasijas que representan a 2 mujeres que llevan sobre la cabeza algo que pareciera evocar a una vasija. Y por esa razón las llamamos oferentes, y en la espalda pareciera llevar algo que es como un bulto, una carga. Entonces, pasado un tiempo, un año más, la tumba se colmata de nuevo de sedimentos, y lo que encontramos sobre este bloque de sedimentos es una ofrenda humana. Son los restos de un individuo sin ningún tipo de ajuar ni ningún otro elemento que lo identifique. Y tras esto, sobre otro nuevo bloque de sedimentos, lo que encontramos es un último episodio de ofrenda, que consiste pues en una ofrenda de vasijas. Tenemos los restos de un individuo adulto, los restos de un segundo individuo adulto, está muy perturbado, los restos de un niño de 6 años, y alrededor de un grupo de vasijas en miniatura se encontraron este pectoral y estos 2 brazaletes. La base metafórica del pectoral, que es un ave con un saurio con plumas, con las placas térmicas de los cocodrilos alrededor, de una forma muy parecida a la del jefe principal de esta tumba, pues evoca un poco el icono del jefe principal, lo que podría indicar que existe algún tipo de parentesco entre unos y otros. Y bueno, no sabemos cuándo prepararon el ritual funerario, pero imaginamos que esto tomó mucho tiempo. Lo que sí podemos decir es que todos los elementos utilizados para el entierro son totalmente nuevos. Esto que está aquí es un paquete de puntas de flecha, porque los guerreros eran enterrados con paquetes de puntas de flechas hasta 500 unidades de flechas, y como se puede ver, son todas del mismo color, están nuevas, son todas del mismo color, lo que indica que fueron hechas de un mismo núcleo, es decir, que no son producto de la acumulación de flechas acumuladas a lo largo de la vida del guerrero, sino que es algo hecho específicamente en un momento muy determinado. Otra cosa muy característica de estos ajuares es que presentan elementos que hace imposible pensar que han sido utilizados, como por ejemplo este pendiente, que está elaborado con un diente de cachalote, fue perforado no con un taladro, sino con un perforador tubular, imaginamos, porque la perforación dejó dentro un tubo de hueso, y el tubo de hueso estaba dentro de la perforación, es decir, que jamás fue utilizado como pendiente. Y esto nos ocurre en muchísimos casos, o sea, de objetos que han dejado en la tumba y que están totalmente nuevos. Otra de las características de muchos de estos artefactos es que, aparte de no presentar ningún tipo de huellas de uso, están sin rematar. Y aquí vemos, por ejemplo, perforaciones. Esta sería una perforación que ha sido perfectamente modelada para que no cause rozamiento ni hiera a quien lo usa, está totalmente rematada, pero en otros muchos casos las perforaciones están sin rematar y los diseños no han sido tampoco rematados. O sea, son cosas que están muy hechas a la carrera. Lo que indica efectivamente que existe pues, una planificación de todo lo que es el entierro. Y bueno, lo que hemos tratado de hacer a continuación fue el tratar de ascribir cada una de las ceremonias o de estos episodios rituales a un momento dentro del rito de paso, del ritual funerario, porque el ritual funerario al fin y al cabo es un rito de paso, tiene 3 fases, una de separación, donde hay ceremonias en las que se trata de separar, de que exista una separación del alma del difunto y llegue a viajar para llegar al otro mundo. Existe una fase de transición, que es ese viaje, y de incorporación al más allá. Y para nuestra interpretación,
Los episodios 1, que son el desecado, el enfardelamiento, el traslado, los rituales, los primeros sacrificios, los sacrificios del entierro y el entierro, serían ceremonias pertenecientes a la fase preliminar o de separación del rito de paso. Las fases 6 y 7, que serían esos depósitos, que son esas ofrendas, que una vez es humana, la otra son, al fin y al cabo, es una especie de ofrenda humana también, porque son efigies sustitutorias, son representaciones humanas, que además las ofrendas humanas son típicas a ese tipo de rituales de transición. Se corresponderían entonces efectivamente con la fase de transición del ritual funerario. Y el depósito final, que es ese depósito en el que se entierra ese niño con un pectoral y unos brazaletes de oro, sería una ceremonia de la fase de transformación, de la fase de incorporación a su nueva realidad, probablemente aprovechando la carga simbólica del infante. Sería una especie como de renacimiento a la otra vida, como un ser ya transformado. Hay que decir que en el Caño nos hemos encontrado en un total de 5 tumbas. Existen tumbas que son con té temprano, que son tumbas muy diferentes a estas, que no tienen nada más que el depósito del entierro, son más pequeñas. Y después están estas otras tumbas que están asociadas con el conte tardío, que son tumbas que se construyen entre el 900, el 1000 y 1050 después de Cristo, que sí son tumbas más complejas, que se caracterizan precisamente por esto, por contener no solamente el entierro, sino estos depósitos de ofrendas posteriores al entierro, que nos están hablando de cómo era el rito funerario. Y dicho, bueno, a continuación me gustaría hablarles un poco sobre la iconografía de algunos elementos importantes de la tumba que creemos que están en relación con el funeral, con el ritual funerario, y es esta figura, que es una figura anatrópica, es decir, que se puede ver desde diferentes ángulos. Está compuesta por 2 aves, básicamente son 2 aves con una cabeza humana adherida a las colas de los árabes, adheridas a las colas de las aves. Esta figura tendría una primera lectura tal y como nos la encontramos nosotros en el entierro, que sería tumbada. Nosotros nos la encontramos así, de hecho la registramos en primer lugar como aves gemelas o 2 aves, porque no habíamos ni visto la cabeza. Y en esa representación lo que vemos es a 2 aves que están arrastrando una cabeza humana. Y creemos que la segunda lectura, una vez pasado por el proceso de traslado o del viaje al más allá, y en el momento de la incorporación, que el individuo se levanta a esa nueva realidad, la segunda lectura sería esta, la del ser ya transformado. Dígame. De momento hemos recogido lo que contiene, no hemos empezado a analizarlo. Pero de todas formas no todas contienen restos de algo que pudiesen haber contenido. Y que creemos que esto es así porque probablemente la cerámica funcionaba de por sí como una ofrenda, porque tenía un gran valor para ellos. Y vemos que además otras probablemente intervengan en la tumba como parte de una representación, o sea, no necesariamente como un contenedor. Pero sí que hay otras, como por ejemplo el cuenco, que sí tienen restos, que sí tenían restos adheridos, aunque no podemos certificar qué son. Efectivamente, sí. De todos los años. Es una lástima que no traiga fotografías, pero sí, una de las dificultades, sí.
De hecho, pues muchas de estas interpretaciones surgen de nuestra propia observación, porque nosotros con la excavación tenemos un hueco abierto y vemos cómo se comporta el sedimento, cómo se comporta el entorno, el sedimento, sí. Y nos ocurre esto, que a lo mejor hemos excavado, se ha inundado y cuando hemos regresado todo lo que habíamos excavado está de nuevo colmatado. Entonces esto nos llevó a pensar de que, bueno, muy probablemente eso era algo que pasaba. Además de esas dobles fosas que al principio nos llevaban a la confusión, nos llevaban a situaciones curiosas, como por ejemplo el año pasado, que teníamos pues un tiempo limitado para una excavación y ya estábamos excavando el entierro de este niño con 43 individuos, que además es el entierro más populoso de todos los que hemos excavado, y entonces veíamos que las paredes de la fosa se iban por fuera de la fosa del entierro que estábamos excavando. Hicimos un pequeño sondeo en una esquina y vimos que efectivamente el fondo de la fosa estaba medio metro más abajo, con sus huellas de poste y todo. Y entonces tratamos de buscar fondos para no cerrar la excavación, seguir excavando para destaparlo, pensábamos en un entierro más grande todavía. Y cuando llegamos al fondo, ¿qué pasó? No había nada. Y claro, hasta que sí. Claro, sí, además que muchas de las huellas de poste eran realmente los huecos de los postes, porque nosotros hemos podido incluso distinguir entre un poste, un hueco de poste de una huella de poste, que es el poste con restos de madera, ¿no? Entonces hemos visto que había, pues eso, fosas inconclusas de una fosa que posteriormente se ha utilizado efectivamente, pero que no inmediatamente de cuando esta fosa se ha construido, sino que ha pasado un tiempo. Esto, sumado a la dificultad que supone el poder excavar en este contexto geológico, estando seco, pues te lleva a la conclusión de que muy probablemente sí, las fosas se hacían, no sabemos si a lo mejor pues no sé, tenía un buen número de ellas ya excavadas y después las utilizaban, pero en verano.